A continuación se describen las operaciones unitarias requeridas para formular, fabricar y empacar néctar de frutos, simulando un ambiente de proceso a pequeña escala. Como primera instancia, para una buena operativa, es necesario que se realice una correcta desinfección de la planta, en donde, en primer lugar, se dispone de una solución desinfectante en la poceta a la entrada de las instalaciones. Después de ello, se realiza el lavado y desinfección de la planta, en donde se utiliza una solución de pentaquat para los suelos y mesones de ella. De igual manera, se realiza la desinfección del aeroambiente, en donde se utiliza una solución desinfectante con pentaquat en menor porcentaje. A la llegada de la planta, se realiza la inspección de cada uno de los operarios, haciendo revisión del buen lavado de botas y de manos, siendo este un lavado minucioso para no ingresar ningún agente contaminante a la planta. De igual manera, se revisa el estado de las uñas que se encuentren cortas y sin ninguna clase de esmalte sobre ellas, que cumplan con todos los implementos necesarios como gorro y tapabocas, además de presentar una correcta higiene personal sin accesorios ni restos de perfume. Se realiza un registro de esto con el fin de realizar un seguimiento a las secciones correctivas necesarias. En este caso se encontró un operario que no cumplía con una correcta higiene en las uñas, por lo cual se tomó la opción correctiva de que ésta permanezca con guantes durante toda la práctica en labores que no tengan contacto directo con la materia prima. De igual manera, se realiza un tratamiento de utensilios, en donde se desinfectan todos los implementos a utilizar, como cuchillos, tablas y tamizadores, entre otros, con una solución de pentaquat con el fin de que no se genere ningún tipo de contaminación en los alimentos. Entre los métodos rápidos para determinar contaminación en la planta tenemos la siembra en cajas de Petri. Para verificar el crecimiento microbiano se emplearon 20 cajas, de las cuales 10 contenían medio de cultivo PDA y las otras 10 contenían agar nutritivo. Este procedimiento se hizo con el fin de corroborar que el plan de desinfección y de limpieza sí hubiera eliminado o destruido microorganismos que pueden causar suciedad o contaminación al acumularse en algunas superficies de la planta, como lo son los equipos, las paredes, los pisos, entre otros, y asimismo evitar riesgo en la salud pública. Esta prueba se realizó inicialmente preparando el área que iba a ser muestreada de aproximadamente 20 centímetros cuadrados, haciendo frotis de superficies con ayuda de hisopos previamente humedecidos y esterilizados con agua pectonada para hacer la siembra en cajas de Petri por frotis. El medio agar nutritivo revela la presencia de bacterias a temperaturas de 38 grados Celsius y el medio PDA revela la presencia de hongos a temperatura de 22 grados Celsius. Después de inoculada la muestra, se cubrieron las cajas Petri con papel vinipel, se rotularon y se dejaron por 24 horas para verificar su crecimiento. Esta tabla nos indica los resultados de la prueba de siembra en cajas Petri, tanto para muestras de equipos como de utensilios. Como se logra observar, hubo contaminación tanto de hongos como de bacterias en varias muestras, pero de igual forma hubieron una que otra muestra que no tuvo ningún rastro de contaminación. Recordemos que los desinfectantes son sustancias químicas que se utilizan para eliminar o reducir la carga microbiana en superficies, objetos y en el aire. Aún así, los desinfectantes pueden perder su eficacia y permitir el crecimiento de microorganismos si no se utilizan adecuadamente o si no se almacenan en el lugar correcto. Como ya se mencionó anteriormente, hubo presencia de microorganismos, donde probablemente su crecimiento se deba a que la actividad de los desinfectantes fue alterada por varios factores, como lo son la concentración, el periodo de contacto, el pH, la temperatura, la presencia de materia orgánica o de compuestos que interfieren o mejoran la naturaleza, el número, la ubicación y el estado de los microorganismos, los cuales tienden a tener resistencia a los agentes químicos.
Por este motivo se deben estar rotando los desinfectantes para que haya más efectividad de limpieza y desinfección en cada espacio de la planta. A continuación se explicará cada factor mencionado anteriormente. Primero, resistencia microbiana. Al igual que con los antibióticos, los microorganismos pueden desarrollar resistencia a los desinfectantes, es decir, que estos desinfectantes no pueden ser tan efectivos a la hora de eliminarlos. Segundo, inadecuada concentración o tiempo de exposición. Si el desinfectante no se utiliza en la concentración adecuada o si no se deja el suficiente tiempo para actuar, no se eliminarán todos los microorganismos presentes en la superficie. Tercero, contaminación cruzada. Si se utiliza una solución desinfectante para varias superficies u objetos, puede ocurrir una contaminación, es decir, que los microorganismos que se eliminaron de una superficie se pueden transferir a otra, lo que conlleva al crecimiento de microorganismos en lugares que no deseamos. Cuarto, almacenamiento inadecuado. Los desinfectantes deben almacenarse en un lugar fresco, seco y oscuro para mantener así su eficacia. Si se almacenan en condiciones inadecuadas pueden perder su efectividad. Y quinto, el pH incorrecto. Algunos desinfectantes tienen un pH óptimo para su funcionamiento. Si el pH no es el adecuado, el desinfectante puede ser no efectivo. En resumen, podemos decir que para asegurar la eficacia de los desinfectantes es importante seguir la ficha técnica del fabricante, utilizarlos en la concentración adecuada, dejar el suficiente tiempo de exposición para evitar la contaminación cruzada, almacenarlos correctamente y asegurarnos que el pH sea el adecuado. Como punto de partida se realizó la socialización del diagrama de flujo con todos los operarios presentes en la planta. Recepción, clasificación y selección de nuestra materia prima. En la recepción se pesa el fruto dispuesto para realizar la práctica. Iniciamos por una primera selección, previniendo que éstas se encuentren en óptimas condiciones. Las frutas que no se encuentren sobremaduras, que no presenten daños físicos, y seleccionamos las frutas que se observaron y compararon con su ficha técnica de maduración, para observar así que no se encuentren en diferente madurez de fruto y seleccionar aproximadamente los que se encuentren en un mismo estado de maduración. Se emplean frutos de menor tamaño y cuya madurez haya avanzado entre el 50 y 75%. Las características de estas deben ser óptimas y se deben rechazar frutos con manchas negras o afectaciones microbianas por un ataque de hongos, magulladuras o daños físicos que degraden su calidad. Para el lavado y la desinfección de los frascos se procede a hacer un lavado con agua potable de cada frasco de la mejor manera posible. Luego de este procedimiento se sumerge cada frasco y se llena de agua. Todo esto realizado en una marmita para luego sellarla y hacer una previa desinfección por acción del calor. Esta se realiza con ayuda de un fluido que en este caso es el agua. Como se sabe que los microorganismos son susceptibles al calor, pasando ya 30 minutos a altas temperaturas como de 80 a 100 grados centígrados, estos mueren. Lavado y desinfección de nuestra materia prima. Los posibles factores de contaminación como tierra, látex y carga microbiana proveniente de hongos que pueden deteriorar nuestra materia prima y por lo tanto la calidad de la pulpa. Estos se retiran mediante limpieza por vía húmeda en inmersión en agua potable. Se aplicó un agente desinfectante, que en este caso fue el citrosano, agregando 2.5 mililitros de este en 1 litro de agua. Se realizó la inmersión durante 10 minutos. Realizamos movimientos constantes con nuestras manos para que la sustancia recorra cada parte de la fruta y posterior a esto se pasa la fruta por un tamiz grande que por efectos de la gravedad pasará el desinfectante y nuestra fruta quedará sobre el tamiz. Siguiente a esto se realiza un pelado y un troceado de nuestra materia prima.
Como tenemos materias primas a las cuales no es necesario realizarles algún tipo de pelado, lo que se les realizó fue retirarles el cáliz de cada fruta para así poder utilizarla. Siguiente a esto, con ayuda de un cuchillo y algunas tablas, realizamos el troceado de cada una de nuestras frutas. En nuestra práctica, como podemos observar, encontramos un fruto que tenía un ataque por hongos, el cual se retira del procedimiento y posteriormente se desecha. El proceso de escaldado se realiza en ollas de acero a una temperatura determinada por un tiempo estimado de 5 a 10 minutos. Esto se hace con el fin de ablandar los tejidos de la fruta. Seguido de esto pasamos al proceso de la extracción de la pulpa. Para realizar esta operación unitaria es necesario emplear una despulpadora industrial previamente desinfectada y adecuada para realizar el proceso de despulpado. En primera instancia, el fruto ingresa por la tolva o bandeja de alimentación, la cual desciende por gravedad hasta los compartimientos inferiores de la máquina, donde se separan las semillas de la pulpa. Esta última sale por la parte inferior y es depositada en recipientes asépticos. Posteriormente, la pulpa obtenida pasa al proceso de tamizado, donde el jugo o pulpa se pasa por una malla fina, la cual ayuda a separar las semillas y otros sólidos en suspensión que no se lograron eliminar en la operación anterior. Esto se realiza con el fin de evitar que estos se precipiten en el producto final. Formulación. La formulación del néctar se llevó a cabo bajo la normativa colombiana, teniendo como guía la resolución 3929 del 2013, la cual nos brinda las especificaciones generales y mínimas que debe contener el producto a elaborar. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el balance de los componentes para la elaboración de 2 kilogramos de néctar de frutos rojos en marmita, empleando mora y fresa en combinación. Para ello, en 2 de los 4 tratamientos propuestos, se empleó una proporción de mora y fresa del 10 y 20% respectivamente, mientras que en los 2 tratamientos restantes se empleó una proporción de mora y fresa del 20 y 10% respectivamente. Para agregar dulzura al néctar se empleó sacarosa en los 4 tratamientos. Sin embargo, en 2 de los tratamientos se sustituyó el 40% de sacarosa por stevia. Esto con el fin de observar posibles diferencias en el sabor con la inclusión de un edulcorante acalórico natural, es decir, que este no aporta grasos Brix ni sólidos solubles a la mezcla. Además, se realizó la adición de aditivos para conservar, estabilizar y mejorar la textura del néctar, ya que este producto no es estable por sí mismo. Para estabilizar el néctar se empleó la pectina y el CMC. Este último se maceró con el objetivo de reducir el tamaño de partícula, evitando así la formación de grumos y texturas no deseadas en el néctar. Para alcanzar una vida de anaquel aceptable en el producto, fue necesario que éste fuera sometido a un tratamiento térmico y que adicionalmente se empleara el uso de conservantes como el benzoato de sodio y el sorbato de potasio, en una relación 50-50 en las cantidades permitidas y recomendadas. Cabe resaltar que los aditivos empleados para conservar y brindar las características organolépticas del néctar se adicionaron al final de la pasteurización. Una vez determinadas las cantidades de los componentes del néctar, se fijó la capacidad del frasco a emplear para el envasado del producto final,
teniendo a disposición frascos de 155 mililitros de capacidad, considerando un espacio de cabeza del 5%. Es de prestar atención que si durante el proceso no se llega a la cantidad de sólidos solubles totales que se desean, se debe ajustar con sacarosa para cumplir con los requerimientos de la normativa. Para productos muy ácidos se debe controlar también la acidez, evitando cambios en el sabor, y para ello se emplea el citrato de sodio como mejorador de acidez. También en este apartado se recomienda no utilizar el bicarbonato de sodio para subir el pH de los frutos, ya que este deja un sabor residual. Y cuando es necesario acidificar, se utilizan ácidos orgánicos. Aquí lo que se recomienda es agregar principalmente aquel ácido que predomina en el fruto, como por ejemplo el ácido málico para la elaboración de un néctar de manzana, también el ácido cítrico para la elaboración de néctar de piña y naranja, y en la mayoría de frutos, por ser el más común, el ácido tartárico. Estos ajustes en el pH se hacen necesarios para evitar el crecimiento microbiano y fúngico, que por ende tienen implicaciones en la afectación de la calidad del producto final. Posteriormente, la mezcla homogeneizada se envasa en frascos de vidrio previamente lavados, desinfectados y esterilizados, empleando un embudo y teniendo en cuenta una capacidad de frasco de 150 mililitros con 5% de espacio de cabeza. El llenado se realiza en caliente, es decir, luego del sostenimiento de la temperatura, teniendo en cuenta que el néctar ocupe mínimo el 90% volumen de la capacidad del envase. Ya que se desea extender la vida útil del producto, se somete el producto envasado a un proceso térmico adicional conocido como esterilización comercial. Aquí este es sometido a agua por ebullición durante 20 minutos y posteriormente se aplica un baño de agua fría lentamente para efectuar un choque térmico hasta alcanzar una temperatura ambiente. Por último, se procede a rotular la tapa para identificar cada tratamiento y se acomoda cada uno de los envases en un contenedor para su almacenamiento, que fue efectuado a temperatura ambiente, y su posterior seguimiento durante 5 días. Por último, se realizó el lavado y desinfección de la planta, al igual que al iniciar la práctica. Durante el desarrollo del seguimiento se propuso evaluar 3 variables distintas durante 5 días por cada uno de los tratamientos: pH, grados Brix y acidez titulable. Para la medición de pH se empleó un pHímetro a 40 Fahrenheit mediante la sumersión del mismo al néctar previamente seleccionado. Para la medición de grados Brix se empleó un refractómetro digital de referencia HI 96801. El protocolo inicia con la calibración del equipo mediante la adición de una gota de agua destilada a la superficie de muestreo y que a su vez este muestra una lectura de 0 grados Brix. Cuando esto sucede, ya es posible realizar la lectura correspondiente para cada muestra mediante la adición de una gota de néctar a la zona de muestreo. Para la medición de acidez titulable, se tomaron 5 milímetros de cada néctar y se adicionaron a un vaso de precipitado. A este se adicionaron 5 gotas de fenoftaleína como indicador y posteriormente se procedió a adicionar hidróxido de sodio proveniente de la uretra por goteo hasta observar un cambio de color a violeta. Posterior a ello se registró el dato de hidróxido de sodio gastado y se reportó los valores obtenidos en relación al porcentaje de acidez. En la gráfica
que está en pantalla se evidencia el comportamiento del pH de los 4 tratamientos o de las 4 formulaciones diferentes con respecto al tiempo de seguimiento del néctar de frutos rojos, en el cual podemos observar que en los primeros días de seguimiento el pH es diferente para cada tratamiento. Los tratamientos 4 y 6 inician con pHs más bajos comparados con los otros 2 tratamientos. Sin embargo, al pasar el tiempo, el pH se va estabilizando hasta tomar valores cercanos por cada tratamiento. Esto es importante porque en la elaboración de néctar se debe mantener un pH estable, ya que al tener valores inferiores de pH causan gran influencia en las características organolépticas como lo es el sabor y los aromas constantes. Por otra parte, valores altos de pH pueden dar lugar a la existencia del Clostridium, que son bacterias que causan afecciones intestinales. En el presente trabajo experimental, todos los tratamientos en los días de observación presentaron un pH entre 2.5 y 4.6, coincidiendo con los valores que establece la resolución 3929 de 2013, la cual establece los requisitos mínimos y máximos de pH para los néctares de fruta, que están entre los valores anteriormente mencionados. Por tanto, todos los tratamientos son idóneos, ya que ninguno excede o está por debajo de los límites permisibles estipulados por la norma. En base al comportamiento obtenido de los grados Brix, podemos observar en la gráfica el comportamiento de estos con respecto al tiempo. En ella se observa de manera muy clara que los tratamientos 2 y 4 tienen valores menores, cuya relación se justifica debido a que estos tratamientos son los que se encuentran formulados con stevia, la cual no aporta sólidos solubles dentro de la formulación realizada, y el valor obtenido de estos viene dado por los sólidos solubles aportados por la pulpa y el porcentaje de sacarosa añadido en él, el cual es mucho menor en comparación con los tratamientos 1 y 3, en donde se observan valores que oscilan entre los 11 grados Brix. Otro parámetro importante a considerar es la formulación en la cual se realizaron los néctares. Los grados Brix de la materia prima que se empleó corresponden a 6.4 para fresa y 5.4 para mora, en donde se espera que el tratamiento número 1 formulado con sacarosa y mayor porcentaje de fresa sea el que indique grados Brix más elevados, como se observa en la gráfica. El comportamiento esperado es que los grados Brix no varíen con el paso del tiempo. Como se logra observar en la gráfica, existieron algunas pequeñas variaciones entre los valores obtenidos. En un trabajo publicado por la Universidad Nacional de Salta 2014, se habla sobre la importancia de un parámetro como lo es la temperatura para obtener mediciones precisas del índice de refracción. Las fluctuaciones de esta deben ser menores a los 0,2 grados centígrados, factor que en este caso fluctúa mucho entre cada medición, variando entre los 21 grados centígrados y los 23 grados centígrados, causando cierta dispersión en los valores medidos. En la figura anterior se muestra el comportamiento de la variable de acidez durante el tiempo de almacenamiento para cada uno de los tratamientos que se llevaron a cabo. El almacenamiento del néctar se efectúa a temperatura ambiente, donde se observa que el porcentaje de acidez tiene la tendencia a incrementarse a medida que transcurre el tiempo. Esto se debe al índice de madurez y la calidad empleada de los frutos para la elaboración del néctar, ya que el contenido de azúcares de la mora y fresa disminuyen, puesto que estas naturalmente son ácidas, siendo el contenido de ácido mayor y por lo tanto se incrementa la cantidad de titulante, con el fin de estabilizar el pH de la bebida. En consecuencia, la relación sólidos solubles totales acidez titulable tiende a incrementarse durante la madurez del fruto. Según Sinclair 1984, el contenido de ácido varía gradualmente a medida que transcurre la maduración del fruto, en este caso evidenciando una menor cantidad de ácido en los tratamientos 1 y 3. Esto debido a que en estos tratamientos hay una mayor proporción de fresa respecto a la mora. Además, los grados Brix medidos en la fresa, 6.4 Brix, fueron mayores que los de la mora, 5,2 Brix. La mora y la fresa son frutas naturalmente ácidas, por lo que la cantidad de ácido presente en el néctar
pudo afectar su sabor, textura y calidad y conservación. Además, la cantidad de ácido presente en la bebida se mide en términos de ácido cítrico, por lo que a medida que aumenta la acidez titulable en estos néctares, la bebida tiende a tener un sabor más ácido y áspero, lo que puede no ser agradable para algunas personas. Sin embargo, la acidez titulable también es importante para la conservación de los néctares de frutas, ya que en un nivel adecuado de acidez ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que pueden provocar la descomposición de la bebida. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la acidez titulable y el sabor para lograr un producto final de calidad. ¿Es posible mantener las características organolépticas de un producto? Sí, es posible mantener las características organolépticas del néctar de fruto, pero para esto se debe tener en cuenta varios factores como es la selección de fruta, procesamiento adecuado y conservación apropiada del néctar. La selección de las frutas maduras y frescas es importante para asegurar que el néctar tenga un sabor y aroma óptimo. Se debe tener en cuenta que la calidad de la fruta afectaría directamente las características del néctar, y fue lo que se observó en el momento de hacer seguimiento, en donde algunos tratamientos estaban en dos fases, donde probablemente la sobremadurez de la mora provocó una fermentación de los azúcares a alcoholes, perdiendo así sus nutrientes y el sabor que se debe llegar. La explicación sobre los resultados obtenidos es las propiedades reológicas del néctar. Recordemos que estas propiedades son muy importantes, ya que el néctar, al ser una suspensión de tejido de fresa y mora en una fase acuosa continua, donde la fase acuosa contiene revestimiento celular solubilizado y el material de la pared celular, especialmente pectina solubilizada, azúcares y ácidos grasos, estos factores se pudieron ver afectados, por lo que se cambió, en la suspensión, la consistencia y viscosidad, y por eso nos generó este tipo de dos fases, ya que también se miraba que en algunos tratamientos su consistencia no era la más apropiada. Por otro lado, los productos alimenticios de fresa y mora poseen un interés industrial significativo debido a la gran variedad de compuestos bioactivos que promueven a la salud, incluidos polifenoles como lo son antocianinas y los ácidos fenólicos. Estos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios pueden desempeñar un papel en la prevención del cáncer, enfermedades cardiovasculares y varias enfermedades crónicas, por lo que es muy importante mantener todas las características organolépticas del producto, ya que nos pueden generar un beneficio en la salud. Percepciones sensoriales. Durante el seguimiento correspondiente a 5 días, se logró recopilar la información presente en la tabla mostrada en pantalla. Con ello es posible determinar que las percepciones sensoriales para 75% de los 4 tratamientos evaluados no fueron los mejores, encontrándose características como sabores inaceptables, sensación de espesor alto y sabores residuales debido a la adición de stevia muy notorios. De esta manera es posible concluir que el tratamiento que tuvo mayor aceptación por parte de los evaluadores fue el número 1, debido a que no presenta sensación residual y su textura es mucho más líquida en comparación al resto. Aunque el seguimiento es corto, ¿cree que el tratamiento de conservación aplicado es suficiente para mantener la estabilidad microbiana y sensorial? Sí, durante el periodo de tiempo en el cual se realizaron los seguimientos, que duró aproximadamente 3 semanas, no se visualizó ninguna afectación microbiológica en ninguno de los tratamientos realizados. En base a los resultados obtenidos de estabilidad sensorial, existen ciertos inconvenientes en los tratamientos de mayor proporción en mora, pero no por la conservación de los mismos, sino porque desde un inicio de la práctica esta materia prima no llegó en óptimo estado para procesarlas, ya que se estaban en estados de maduración muy avanzadas. Además, que los valores utilizados para las formulaciones están en base a los parámetros establecidos por la norma, considerados los más óptimos. ¿El edulcorante permite afirmar que es un producto sin azúcar añadido? Esto depende del origen del edulcorante. Aquellos edulcorantes sintetizados químicamente, como el azúcar blanco, el azúcar moreno, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de malta, jarabe de arce, jarabe de panqueque,
edulcorantes de fructosa, fructosa líquida, miel, etc., se consideran edulcorantes como azúcares añadidos, ya que en su estructura presentan carbohidratos y a su vez estos incrementan el índice glucémico. Por su parte, según la resolución 810 del 2021, esta cita algunas características a tener en cuenta, como por ejemplo, un edulcorante no se considera como un azúcar añadido cuando este es de origen vegetal y no presenta carbohidratos glucémicos.